Hola a todos, hoy vamos a aprender a preparar una deliciosa polenta al horno con queso. La polenta, para quienes no la conozcáis, no es otra cosa que sémola de maíz cocida. A quienes no sepáis cómo distinguir la sémola de otras harinas de maíz, os recomiendo que veáis este vídeo que os dejo enlazado aquí arriba. La forma más habitual de consumir la polenta es cremosa y como acompañamiento, pero como estáis viendo, también se pueden elaborar recetas muy originales como esta. Vamos a ver cómo se prepara. Comenzamos cociendo la polenta, aunque vayamos a hornearla después. Para ello la ponemos en un cazo con 4 tazas de agua fría y cocemos a fuego lento. Existe lo que se conoce como polenta instantánea, que se prepara en 5 o 10 minutos. En ese caso deberéis seguir las instrucciones que os dé el fabricante, pero los que empleéis polenta convencional, hacerlo como os explico en este vídeo. Añadimos media cucharita de sal y una cucharadita de caldo de verdura para darle más sabor. Ponemos a cocer a fuego lento y removemos un poquito, pero al comienzo no es necesario que estemos demasiado pendientes de ella. La polenta convencional tarda aproximadamente 45-50 minutos en cocerse. Es el momento en el que empieza a espesar que tenemos que remover con cierta regularidad para que no se nos pegue al fondo. Y pasada aproximadamente media hora empezará a espesar mucho y a soltar borbotones. Por eso es conveniente poner una tapa para que no se os ponga la placa de cocina perdida de polenta. Ir removiendo con cierta frecuencia para que no se pegue al fondo. Y mantened al fuego hasta que espese bastante. Una vez que ha espesado, la retiramos del fuego, añadimos el queso fuerte rallado, yo he empleado parmesano rallado, y revemos bien hasta que se integre perfectamente en la masa. Una vez que el queso se ha incorporado perfectamente, vertemos nuestra mezcla sobre papel de horno. Si queréis que os queden los bordes más bonitos, con una forma definida, podéis emplear una bandeja de horno, como voy a hacer yo. Extendemos bien y vamos alisando la superficie con cuidado. Esperamos unos 15 minutos para que la polenta se vuelva más firme y pasamos el papel de hornear a una rejilla de horno. No horneamos sobre la bandeja porque, como veis, condensa la humedad y se nos quedaría la polenta blanda por abajo. Calentamos el horno a 180 grados y cuando está caliente introducimos nuestra polenta a altura media y horneamos unos 15 minutos. Una vez que han pasado los 15 minutos, vamos a proceder a ponerle especias por encima. Yo le voy a poner pimienta, orégano, que me han regalado, y ponemos abundante queso para fundir. Yo voy a emplear mozzarella. Como veis, no escatimo, le pongo buena cantidad. Por arriba le podemos poner también perejil picado. Y una vez que lo tenemos listo, volvemos a introducir, pero esta vez en la parte superior del horno, cambiamos la posición a grill y dejamos hasta que el queso se dore. Mientras tanto, vamos preparando la salsa. Picamos las verduras bien finitas. Condimentamos con pimentón, sal y limón y mezclamos. No me extiendo mucho porque esto en realidad no tiene ninguna dificultad. Una vez que el queso está bien dorado, sacamos del horno y servimos inmediatamente. Fijaos qué aspecto tiene esto más bueno. Bueno, pues directos que vamos a la tabla de cortar. Y fijaos, madre mía, qué cosa más rica. Bueno, no os quiero decir que antes de hacer las fotos ya me estaba comiendo la mitad. Bueno, fijaos qué cosa más rica y fijaos que no ha tenido ninguna dificultad. Bueno, pues ya con la salsa es una cosa, vamos, de otro mundo. Lo podéis servir de una forma un poquito más formal o ponerlo simplemente sobre una tabla para organizar un picoteo con los amigos.
Sea como sea, espero haberos animado y que todos preparéis esta delicia de polenta al horno con queso. ¡Un saludo a todos!